La Academia de Marketing Online, episodio 399. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de la Academia de Marketing Online, tu podcast sobre negocios en Internet, estrategias de marketing digital y crecimiento personal para emprendedores inquietos. Yo soy tu anfitrión, Óscar Feito, y una semanita más he preparado para ti un programa repleto de formación, inspiración y motivación para ayudarte a construir tu propio negocio en Internet. Por cierto, esta será la última entrevista antes del mega festival interactivo de formación y motivación que grabamos hace poco en vivo con un montón de oyentes para celebrar el episodio número 400 del podcast y que podrás escuchar la semana que viene a través de tu aplicación de podcast habitual. Pero bueno, no nos adelantemos. Mira, me estoy oliendo que este va a ser uno de esos episodios súper intensos en los que me tengo que morder la lengua y no interrumpir a mi invitado porque tiene muchísimo que compartir. Y te preguntarás, Óscar, ¿cuándo te has mordido la lengua y no has interrumpido a tu invitado? Pues nunca. Pero oye, a lo mejor en el episodio 399 lo conseguimos, ¿o no? Te cuento, mi invitado se llama David Lloret y es el creador de asesoresinquietos.com, aunque como él mismo nos contará dentro de un rato, no siempre tuvo ese nombre. Me refiero a Asesores Inquietos, no a David. David siempre se ha llamado David. David es licenciado en Derecho y Administración de Empresas y después de trabajar en un banco durante algún tiempo, ya ha perdido la cuenta de los invitados exbanqueros que hemos tenido aquí en el podcast, se fue a Londres y estuvo trabajando en una empresa de marketing. Se ve que la apabullante simpatía de los londinenses y su maravilloso clima le abrumó tanto que no tardó en volverse a Alicante. Y en 2004 abrió su propia asesoría. 4 másters y un buen puñado de cursos después, la asesoría, especializada principalmente en impuestos, iba bien, pero David no tanto. Se aburría y no le quedaba tiempo ni para respirar. Lo bueno es que para la gente inquieta, el aburrimiento y el hartazgo a menudo son la chispa de la creatividad. Así que nuestro invitado empezó a ver las cosas desde otra perspectiva y puso en marcha algunos cambios. Hoy tiene más ingresos y más tiempo libre. Los clientes de su peculiar asesoría están mejor atendidos y su equipo está más contento. Entre otras cosas porque normalmente ahí no se trabaja por las tardes y supongo que también porque a juzgar por las fotos de su web, David siempre está sonriendo y de buen humor. David no solo transformó su negocio y su vida, sino que lanzó un programa de desarrollo empresarial para ayudar a sus clientes a introducir los mismos cambios con el objetivo de que fueran ellos los que controlaran sus negocios y no al revés. El secreto, delegar, pero no de cualquier manera. ¿Quieres descubrir cómo delegar y cómo no hacerlo para ganar tiempo, dinero, calidad de vida y muchas de esas cosas buenas por las que probablemente querías emprender en primer lugar? Bueno, pues de eso es precisamente de lo que vamos a hablar ahora mismo con David Lloret. Bienvenido a la Academia de Marketing Online, David, y muchas gracias por estar hoy con nosotros. ¿Qué tal estás? Hola, Óscar. Muchas gracias. Oye, muchas gracias por invitarme a tu casa. Muy bien. Bueno, un placer. Espero que no te hayas dormido de la intro. ¿Qué tal Londres? Bien, el tiempo, el clima, los londinenses. Yo a partir de Londres entendí por qué iban con pantalón corto, con calcetines y con chanclas. Y era que te metías en un sitio, estaba una temperatura, salías, había otro y... Sí. Es una cosa, yo estuve 6 años y al final, de repente un día dije, no puedo más con esto. O sea, no sé. Yo soy más flojo, aguanté menos, aguanté un año solo. Tú aguantaste menos, pero bueno, pero seguro que fue mucho más productivo. Escucha, y en el banco aguanté un mes, ¿eh? No te creas tú que aguanté mucho más. Bueno, eso ya te hace banquero, ya eres ex banquero reconvertido, bueno, no te voy a decir marketing, pero bueno. Tenemos mucha tela que cortar, David, así que a mí me gustaría empezar por el momento eureka de tu particular transformación, que yo creo que es un poco donde empieza esta travesía de Internet, de ese cambio de chip, ¿no? Cuando finalmente después de tanto esfuerzo tú alcanzas eso que normalmente se entiende como éxito empresarial, ¿no? Con tu asesoría, resulta que es que te sientes estafado, literalmente, ¿no? ¿Puedes contarle a nuestros oyentes los síntomas de esa sensación de estafa, ¿no? De esa bombilla que se te encendió. A ver si les suena alguno de estos síntomas. Pues empieza con sequedad en la boca. Sí. Empieza con ojeras hasta el suelo para hacerte un nudo detrás del cuello. Continúa con estoy viendo a mis hijos pero no me entero, creo que mi mujer me está echando la bronca pero no puedo atenderle. Sí. Cuando llegan supuestamente las vacaciones, los fines de semana y lo único que te pide el cuerpo es tumbarte y quedarte profundamente relajado e inconsciente. Y cuando empiezas a tener taquicardias, si vuelve a sonar otra vez el teléfono, si te llega otro email.
Ujú. Esos son síntomas muy claros de que algo no está yendo bien, porque todos tenemos algún momento de apretón o de cosas que tenemos que hacer un poco más de trabajo y faena, pero cuando tu vida se empieza a convertir en falta de sueño, en llegar justo a todos lados, en darte cuenta de que no estás controlando la cosa y que la vida te está pasando por encima, yo creo que ahí es cuando uno coge y dice, esto no era lo que me habían vendido, me estoy equivocando en algo. Bueno, poca gente hace eso al final, ¿eh? Porque quizás la mayoría de la gente acepta la situación, ¿no? Y se acaba convenciendo de que, bueno, es lo que hay, o que eso que estás describiendo tan vívidamente es el precio que hay que pagar para, bueno, ser tu propio jefe, en tu caso tener esa asesoría, tener esos clientes. Pero, claro, lo que tú dices no es lo habitual, ¿no? Tú debes ser el típico perro de presa, ¿no? Que cuando muerde no suelta, así que empezaste a darle vueltas y en un momento dado decides buscar ayuda. ¿Cómo se te ocurrió esto? Porque requiere cierta humildad, ¿no? Decir, ostras, yo he llegado hasta aquí, he montado todo esto, pero a lo mejor no lo sé todo. ¿Cómo fue un poco ese proceso? ¿Cómo decidiste buscar ese tipo de ayuda? Y cuéntanos que ayuda para que la gente no se asuste. O sea, el tarot, ¿sabes? Evidencia. Cuéntanos un poco. El holístico. No, viene en dos partes. El momento venía ya hace tiempo. Yo siempre he tenido me ha gustado mucho el mundo de la empresa. De hecho, en la temporada en Londres y todo lo que iba a hacer era para entender mucho de la empresa. Y cuando monté la asesoría, me di cuenta de que me había desviado, porque yo veía asesorías por ahí y decía, voy a montar una asesoría de empresa. Y resulta que al final lo que hacía era presentar impuestos, entender de leyes, pelearme con Hacienda, pelearme con la Seguridad Social y captar clientes y una serie de cosas, pero no estaba mascando lo que para mí tenía que ser la empresa. Pasaba que estaba cada vez más saturado de trabajo, iba a muchos cursos, a muchas formaciones y leía de una forma muy random muchas cosas e iba probando. Pero no acababa de juntar las piezas. Yo estoy en una asociación de asesores fiscales que se llama AEDAF, que tiene bastante prestigio porque hay compañeros ahí muy, muy buenos. Y una vez vino un coach de negocios a darnos una charla. A mí esa charla, que duró unas 3 horas, la verdad es que me pilló y me dijo, y dije, tomé muchas notas, me gustó mucho de lo que oí, tenía mucho sentido. Lo que pasa es que yo me dije a mí mismo, ahora no es el momento. Eso sí, sabía cómo tenía que localizar a este hombre. Lo que pasa es que soy un desastre en redes sociales y otras muchas cosas, y no lo localicé durante años. Y hubo un verano que estaba en una campaña de la renta. Cualquiera que tiene una asesoría sabe que eso quiere decir fiesta, jolgorio y descojone. Sí, sí, sí. Y después de una paliza en el despacho, había quedado con unos amigos porque aquí el día 24 es San Juan y son fiestas en Alicante. Y me encontré con un asesor que era de un pueblo de al lado, que se llama Elche, y que estaba por ahí de fiesta y tal. Y dije, ¿y este tío, que fue el que me trajo al coach, está por aquí de fiesta y yo vengo absolutamente derrotado con mis hijas que me están ya prácticamente pisando el cuello, intentando atender a mis amigos y pidiendo una cerveza para ver si me anestesio? Y decidí que hablé con el hombre, le pedí el teléfono del coach, le llamé y le dije, mira, lo que haga falta, digo, pero a mí, enséñame lo que no sé, porque hay algo que no está siendo como funciona. Tuve al coach durante un año, nos veíamos todas las semanas 2-3 horitas, charlábamos de empresa, veía cómo iba haciendo, me iba corrigiendo, me iba explicando cosas y descubrí que efectivamente había sido terriblemente engañado. Es decir, mucho del esfuerzo que estaba dirigiendo en todo lo que yo sabía estaba muy mal enfocado y me estaba haciendo perder tiempo, clientes, dinero y la vida. Una pregunta, cuando dijiste ahora no es el momento, me he apuntado ahí porque pensaba que ahí venía una segunda parte como una moraleja y no sé si es que realmente no era ese el momento, David, o podía haber sido el momento y a lo mejor, hombre, que menos mal que diste ese paso, pero que igual podía haber sido el momento 2 años antes, o realmente no era el momento, porque lo que me da miedo es que mucha gente ya con ese no era el momento, mucha gente que nos esté escuchando, boom, ya se aferra a esa excusa de que no sea el momento para, o bien para formarme de esto, o bien para rehacer mi web, o bien para hacer esta especie de auditoría de mi propio negocio o de mí mismo como emprendedor, ¿no? Háblanos un poquito de esa sensación de si realmente no era tu momento o si quizás igual a lo mejor sí que hubieras podido empezar antes. Mira, era un cobarde acústica, capitán de las gallinas, las cosas como son. ¿Sabes qué pasa? Creo que acababa de nacer otra hija, no tenía yo, tampoco es que tengo yo un gran equipo, ahora mismo somos 5 y en aquel momento igual seríamos 1 o 2, pero sobre todo pensaba
que no tenía confianza en mí mismo. Para poder dar ese paso no me creía que era un negocio tan grande como para poder necesitar, oye, al hombre le pagué 2.000 euros al mes durante un año, no es poco dinero. No sabía lo que costaba, es que ni tan siquiera me preocupé en su momento por saber cuánto costaba. Y seguramente yo en ese momento igual sí que tendría esa cantidad más o menos justita en el banco, ¿eh? Y no lo hice y ni tan siquiera me acerqué. Es decir, no fui a preguntar. Yo fue una cosa que si lo hubiese hecho mucho antes seguramente me hubiese ahorrado unos cuantos veranos y campañas de renta bastante menos desgraciadas. Tú sueñas todavía con las campañas de renta, ¿no? No. Ya no. Hace muchos años, pero es que además fue una de las cosas que aprendí a delegar automáticamente. Hace como 6 años o 7 que yo ya no hago ni mi renta. Yo creo que eso cada uno, porque claro, a lo mejor para mucha gente esto de la renta, no, por ejemplo, para mí no es preocupante porque yo tengo mi asesor que es maravilloso y se ocupan y yo ni me entero de que hay campaña de renta, o sea que es así, ¿no? Pero yo creo que todos los que nos estén oyendo tienen su campaña de la renta particular, llámese cualquier cosa que tengan que hacer, cualquier proceso. En mi caso, el podcast es mi particular campaña de la renta, oye, que lo hemos estado comentando antes, ¿no? Y hay un punto, bueno, vamos a profundizar un poco en esto, ¿no? Cosas que fuiste descubriendo de tu negocio y yo no sé si hay una, y esto lo he leído en alguna de tus múltiples páginas, dice... hay costumbres que adoptamos porque se supone que son las que, bueno, pues o las que se espera de nosotros o las que llevamos haciendo durante mucho tiempo. Pero en realidad, al final, matan nuestra productividad, no son necesarias, podemos prescindir de ellas. ¿Tú nos puedes dar algún ejemplo de esto? No sé si había algo de esto en tu negocio o esto es algo que has empezado a ver también en negocios de los demás. Decir, oye, a lo mejor es que un 20-30% de nuestro tiempo está en cosas, no ya que las debamos de delegar, que es que igual no deberíamos ni estarlas haciendo. Las hay. Lo que pasa es que no nos paramos a pensar. Yo hoy mismo estaba con una compañera y estábamos departiendo de qué cosas tenemos que ir dejando de hacer porque no aportan ningún valor al cliente y a nosotros nos roban una cantidad de tiempo terrible. Hay muchísimas cosas en cualquier negocio, en cualquier empresa, que se tienen que dejar de hacer inmediatamente. Eso lo digo y a veces algunos se escandaliza, pero cuando van empezando a ver qué hacen, a qué se dedican, en qué gastan el tiempo, empiezan a descubrirse una cantidad de tareas que no se tienen que hacer, que son increíbles, o que se hacen simplemente porque el jefe lo ha ordenado, o porque hace falta un presencialismo, o porque hace falta o porque creo que si no lo hago va a pasar algo, y luego descubres, en la inmensa mayoría de veces, de prueba no hacerlo. A ver qué es lo que ocurre. Controlando el daño que se pueda causar y bien poniéndote en qué es lo peor que puede pasar. A partir de ahí descubres que tienes una cantidad de bloqueos tú solo, porque, mira, yo simplemente incluso precio. A la hora de poner el precio no te puedes ni imaginar la cantidad de empresas que lo hacen, porque es que el fundador calculaba así el precio. Entonces, para hacer una tarea se le pone el 50% de los materiales y la hora cuesta tanto. Y así es el valor así es como cobro. Digo, vamos a ver si para ver el precio tendremos que ver qué resultados tienes, qué resultados quieres tener, cuál es el coste de las cosas. Mira un poco la competencia si quieres, pero no te centres en lo que está haciendo la competencia. ¿Qué valor le está dando al cliente? ¿Cómo se lo estás explicando? ¿Dónde te estás moviendo? Y por lo menos yo sé que en el mundo de marketing online estáis mucho más avanzados con estos temas, pero en lo que es el negocio tradicional de talleres, de hostelería, de carpintería, hay un montón de empresas que siguen el sentido clásico y que les falta un desarrollo para completar que es impresionante. Sí, al final lo que pasa es que es difícil verlo y nos metemos en una dinámica y cuando las cosas van bien o razonablemente bien o estamos satisfechos, nos da miedo quitar, digamos, eso que puede ser la pieza que lo sostiene todo, ¿no? Y tener ese miedo a que se derrumbe todo, ¿no? Y yo esto es un problema muy real, ¿no? Y yo lo veo cada día, yo lo hago, ¿no? Yo, por ejemplo, yo hago el podcast y hay una serie de cosas que haces automáticamente y compartes aquí, compartes allá y envías un email y envías el otro. Y yo sé que realmente es el famoso 80-20, o sea, probablemente el 20% de las acciones en cualquier cosa, un podcast, el lanzamiento de un curso, si haces webinars, cualquier, digamos, pata clave de tu negocio, seguro que tiene muchas vertientes, pero solo hay un 20% de esas vertientes que te están generando el grueso del resultado. No sé si hay alguna técnica, David, o algún proceso
es ponerse con papel y boli simplemente o medirse las horas y ser durante, por ejemplo, una semana, estar consciente de en qué estamos empleando nuestro tiempo cada hora. Yo es una cosa que he hecho, yo lo hice durante una semana, o sea, apuntando qué hago el lunes, de tal hora a tal hora, de tal hora a tal hora. O sea, una cosa es lo que pone en mi agenda y otra cosa es lo que hago. No sé si hay alguna metodología para hacer esta auditoría inicial que ya nos puede revelar quizás algo de información. Lo primero de todo, ¿eres capaz de hacerlo? Porque claro, tú igual tienes fuerza de voluntad, tienes constancia y lo haces. Uh-huh. Pero es que la gente se deja llevar y no se da cuenta. Se ponen delante de la pantalla o empiezan a atender una determinada tarea o, lo que es peor, empiezan a combinar, hago una cosa y paso a otra, y eso pasa muchísimo. Tengo que atender no sé qué, pero resulta que me he mezclado y cuando al final resulta que ha pasado la mañana, tenías 6 tareas para hacer y ahora tienes 9 para hacer, todas a medias. Uh-huh. Entonces, sí que va mucho de controlar qué estás haciendo con tu tiempo y sobre todo darte cuenta cuándo te están pegando el bocado. Yo te ponía antes la campaña de la renta, pues la campaña de la renta debe de ser una de las cosas que menos renta dentro de la asesoría, con diferencia. Menos renta. Y entonces es una cosa que yo voy hacia la extinción. ¿Por qué? Porque hay clientes que son habituales, que tienes que hacerlos, hay algunos que está bien, uh-huh, pero quita mucho tiempo, supone mucha... No estás con un cliente que lo has educado muchas veces y entonces hace falta, por ejemplo, igual aprender a educar al cliente, a que tiene que darte toda la documentación de una vez, no tener que ir persiguiéndole y tener las cosas más o menos claras. ¿Para qué? Para reducir los procesos, revisar si estás tardando tanto, puede ser que esté bien, pero puede ser que estés tardando tanto y lo puedas hacer menos tiempo. Estás teniendo procesos para captar nuevos clientes, ¿vale? ¿Cuánto te duran? ¿Lo has medido? ¿Vale? ¿Qué pasos tienes que dejar de dar? ¿Qué cosas tienes que dejar de decir? ¿Cómo lo puedes hacer para que sea mucho más sencillo? O sea, a veces nos metemos en una dinámica y yo puedo hablar desde mi ejemplo, ¿no? Pero yo intento hacerlo que sea 100% práctico y a lo mejor con este ejemplo, pues que cada oyente se lo aplique a su cuento, ¿no? Pero al final yo veo mi caso, ¿vale? Yo en mi caso genero contenido. Resumiendo al máximo, David, yo tengo un negocio donde yo genero un contenido. Ese contenido tiene ese factor de descubrimiento, es decir, la gente me descubre a través de ese contenido, que es fundamentalmente el podcast. Antes publicaba en el blog, subía un vídeo a YouTube, hacía muchas cosas y al final dije, a ver, ¿por qué no me centro solo en una? Y también me daba mucho miedo dejar de escribir publicaciones en el blog, dejar de subir vídeos a YouTube, pero vi que al final el canal era uno. Bien, perfecto, pues yo genero contenido a través de ahí y luego tengo una serie de canales de monetización. Por ejemplo, vendo cursos, vendo consultorías. Claro, es muy tentador decir, a ver, pero si tú lanzas 3 cursos al año o lanzas 2 cursos al año y de ahí salen los ingresos, pues al final todo el tiempo que inviertes, por ejemplo, en un podcast o por ejemplo en redes sociales y tal, pues prescinde de ello porque no es importante. Yo esto, por ejemplo, siempre que hablo con mi madre me dice, a ver, pues esto te lleva mucho tiempo, tú lo que tienes que hacer es vender cursos. Ya, mamá, pero el problema es que nadie te va a comprar un curso si no estás haciendo lo otro. O sea, es que a veces la teoría es fácil, ¿verdad? Pero ver la implicación real que tiene cada cosa que haces en tu negocio quizás no tiene un impacto inmediato, ¿no? Es decir, ¿qué gano yo estando todas las mañanas en LinkedIn comentando los posts de la gente? Objetivamente hablando y monetariamente, pues es muy difícil trazar eso a un ingreso o a un retorno de ese tiempo invertido. Hombre, hay una parte que sí. Vamos a ver, en primer lugar, ¿a quién tú estás haciendo, si no hicieses ese contenido o si no hicieses eso, qué retorno tendría? ¿A ti cuántos? Porque al final, estoy seguro de cuando vendes cursos o sobre todo preparas consultorías... ¿Sabes de dónde ha salido esa gente? ¿Sabes de dónde ha salido? ¿De dónde están saliendo? ¿Te están saliendo de resolver consultas? ¿Te están saliendo de hacer el podcast? ¿Te estás haciendo de estar en TikTok? En TikTok todavía no, ¿eh? Pero a lo mejor... Pero, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Sabes que pagaríamos por verte bailar? Mira, os voy a decir aquí a todo el mundo, porque ya total, porque no es el episodio 399... Mi idea inicial para TikTok, por favor, agarraros a la silla, era ponerme a tocar el violín, porque yo toco el violín, esto no lo sabe todo el mundo, yo toco el violín. Y era... tocar una música de una película y relacionarlo con una lección de marketing. Me parece que es un poco enrevesado, así que estoy otra vez definiendo un poco. Pero bueno. Escucha, estaba Tamariz haciendo eso, ¿eh, Nani? Sí, exactamente igual. En vez de un truco de magia, era un truco de marketing, ¿eh? Y con una película de los años 80, tocar tipo los Goonies o una cosa esa. Pero escucha, tocar bien el violín es un arte. Te lo digo porque yo tengo a mi hija mediana desde hace 1 año y medio con el violín y lo estoy sufriendo. O sea, estás en fase de gatos. Sí, estás en fase de gatos estrangulados y cosas así.
Bueno, no pasa nada, eso poco a poco, eso es el precio, eso es el precio inicial, pero luego es muy, luego suena bien, esperemos. Poco a poco, ¿cuántos años son? Bueno, a ver, yo creo que en un par de años ya se debería de... Al final lo que molesta es no controlar la fuerza con la que se aplica el arco en la cuerda. Ese... es porque el arco está apretando demasiado fuerte. En el momento en el que ella tenga esa percepción de la fuerza que está aplicando y que no es necesario apretar y que eso vaya fluido, luego las canciones sonarán mejor, la música sonará mejor o peor, o más afinado o menos afinado, pero la molestia del violín al principio es eso. Y ya este podcast está siendo tan random, David, que... vamos a traerlo otra vez de nuevo. Mira, vamos a empezar con la delegación, porque al final aquí estamos dando vueltas al problema y una de las soluciones, que no es ningún secreto porque lo hemos hablado en la intro, es que la delegación es fundamental. No solo para crecer y escalar, sino para vivir mejor, ¿no? Que al final pues también se trata de eso, y esto ya lo contaba Tim Ferriss, por ejemplo, en la semana laboral de 4 horas, y es un concepto que lo profesional y lo personal va unido. A mí me comentasteis una cosa cuando estuvimos preparando este podcast, dice, por lo visto, la mayoría de los empresarios cometemos un error conceptual a la hora de delegar. Y ese es el error conceptual que nos impide salir de ese rat race, ¿no? De esa carrera de la rata. ¿Cuáles son estos errores o distorsiones conceptuales que la gente cuando por fin decide delegar, es que para eso casi mejor que no lo hubieras hecho? Mira, lo primero de todo, hay dos temas. Fíjate, es lo que me has comentado al principio. Yo tengo 2 carreras, he hecho no sé cuántos másters, mucha formación, mucho estudio. ¿Cuál es el problema? Me especializo mucho, soy una persona que tiene muchísimos conocimientos, y ¿quién va a hacer mejor el trabajo que yo, que tengo tantos años de experiencia, tantos conocimientos, tanto no sé qué? Me va a costar horriblemente delegar. ¿Qué es lo que voy a hacer para crecer? Cuanto más crezco, más actividades tengo que hacer, con lo cual mejor gerente que seré. Mentira. Es lo contrario. Para ser un buen gerente, lo que tienes que hacer son tareas de dirección, no son tareas ejecutivas. Es empezar a hacer planificación, organización, dirección y control. Que si quieres luego entramos en eso. Pero planificación, organización, dirección y control no quiere decir ejecutar, hacer, ni ser el que más sabe sobre cómo solucionar los problemas. Quiere decir saber dirigir al equipo, saber controlar cuáles son los recursos que tienes y asegurarte de que se va cumpliendo todo lo que tiene que hacer. ¿Cuál es el problema? Que el gerente se siente muy importante y muy validado cuando es que está muy ocupado. Claro. Es que percibo que hay como a lo mejor hasta miedo de decir, bueno, pero ¿y si yo delego todo esto? ¿Qué es lo que hago yo? ¿Qué hago yo? Claro. Es verdad, ese es el cambio conceptual de decir, no, es que alguien tiene que dirigir los próximos pasos. O sea, estás como muy anclado en el presente, en el día a día, ¿verdad? De lo que hay que ir haciendo cada día, que está muy bien y puede ser muchísimo trabajo y puedes pasar muchas horas súper ocupado y atareadísimo, pero claro, eso es como estar moviéndote en una rueda fija, ¿no? Que gira y gira, pero no va a ningún lado. Yo te digo una cosa, yo cuando la gente pasa por el programa y además hemos visto el tema de gestión de tiempo y lo hemos trabajado un poco, hay 2 sentimientos que destacan. Uno es vergüenza. Me da vergüenza la cantidad de tiempo libre que tengo. Me siento mal, sí. Es acojonante, pero la gente se siente mal, se siente culpable porque los demás estén trabajando y ellos estén haciendo, o sea, puedan tener tiempo para disponerlo para lo que quieran, que a veces es pensar y a veces simplemente es ir a la compra, sí, o hacer lo que les dé la gana, o quedar con unos amigos tranquilamente y fuera. Y se puede hacer, lo que pasa es que, de hecho me pasa, tengo algún cliente con el cual todavía dice, es que yo no me voy porque aunque yo podría liberarme, tengo aquí a los trabajadores, tengo aquí a mis socios y no quiero que me vean irme porque realmente con 2-3 horas al día he cubierto. Y está aparentando, digo, bueno, yo mientras quieras estar así y te sientas bien tú mismo, pero vamos, que puedes hacer con tu tiempo lo que tú quieras, hasta trabajar más. O sea, que podríamos decir que, claro, o sea, que el error conceptual es el número 1, es el de que somos imprescindibles para todo, que nadie lo va a hacer mejor que nosotros, que estamos mejor formados y tenemos tanta experiencia y esto lo tenemos que hacer nosotros, esto también, así estoy tan ocupado. Y claro, ¿y qué voy a hacer si dejo de hacerlo, no? Y efectivamente yo creo que ahí es una cosa que es lo que distingue realmente al emprendedor muchas veces del verdadero empresario o la verdadera empresaria, ¿no? Tener esa visión de futuro de ¿y hacia dónde voy? Y muchas veces, y incluso antes cuando estábamos hablando al principio del programa, David, cuando te anclas tanto en el día a día y en lo que estás haciendo, te vaya bien, mal o regular, es imposible estar pensando también en hacia dónde tienes que ir, ¿no? Estás haciendo el presente con tanto cuidado, con tanto mimo, con tanto esfuerzo y funciona y te da resultados,
que nunca tienes tiempo. O sea, eso que decías de no es el momento, a mí me ha pasado muchas veces decir, wow, me gustaría hacer una membresía, me gustaría hacer un tal, me molaría hacer esto o lo demás allá, pero ahora no es el momento. Y van pasando el tiempo, y cuando va pasando demasiado tiempo y ves que sigue sin ser el momento porque no ha cambiado nada, por eso es que hay algo hay que cambiar. Volviendo a esto de momentos, David, ¿cuándo es el momento de empezar a delegar? Porque yo hablo con muchos emprendedores y dicen, a ver, es que es muy pronto. Otros piensan que ya tienen tal carajal montado que ya es demasiado tarde, que ya no hay nada que hacer, que es imposible que alguien entienda lo que están haciendo. Con lo cual, oye, al final es más fácil y es más rápido seguir haciéndolo yo que delegarlo, pero entre unos y otros, pues la casa sin barrer. Centrándonos sobre todo en los que piensen que es demasiado pronto, porque el otro ya casi un poco que lo hemos visto, ¿no? El concepto, pero los otros ya, yo todavía estoy empezando, todavía no estoy generando unos ingresos demasiado estables, quizás. Bueno, esto es súper común, súper común. Hombre, ¿cómo voy yo a contratar a alguien para hacer mi blog o para hacer mi podcast o para ayudarme en redes sociales o para atender en los emails? También está relacionado con eso que decías antes. ¿Y yo qué hago? Si estoy empezando y estoy apenas generando 1.000 euros al mes con mi negocio, ¿cómo voy a invertir 300 o 400 en alguien que haga lo que hago yo? Es muy pronto. No sé, ¿cómo enfocas tú esto, David? Esto es muy sencillo. Sí. El primero, lo de delegar es cuanto antes. Estás ganando 1.000, 1.200, 700 euros, ¿vale? Necesitas un mínimo que tienes que conseguir de supervivencia, eso está claro, porque si no estamos muertos. Pero a partir de ese mínimo, todo lo que puedas delegar es salir a ganar. Es decir, vamos a ver. Piensa, David, más allá de ese mínimo, porque hay mucha gente que nos escucha que está construyendo sus negocios a tiempo parcial. Es gente que está incluso muy contenta con su trabajo y está muy satisfecha y gana muy bien, pero quieren montar algo propio. Muchas veces ese algo propio, pues como le pasó a Miguel Antúnez de excelyfinanzas.com, acabó convirtiéndose en su ocupación principal, dejando el trabajo. Otra gente pues tarda más tiempo, otra gente nunca llega. Pero es que a veces incluso si es encima algo que estás haciendo a tiempo parcial, ahí ya sí que supongo que no hay. Ahí ya no tienes ni esa excusa de, hombre, es que necesitas un mínimo de subsistencia. Bueno, o necesitas un mínimo de ingresos, haz lo que consideres oportuno, pero eso es invertir para tu negocio. Lo que tienes que entender es que determinadas tareas en un futuro que tú tienes que dejar de hacer, con lo cual debes de alguna forma protocolizar o sistematizar para que otro lo haga. Tienes que saber cómo hacerlo para supervisarlo adecuadamente, y lo que tienes que tener muy claro es qué es lo que da valor y no da valor. Mira, ya hay unas cosas que dan mucho valor, hay una cosa que es absolutamente indelegable, y es el control del negocio. Es decir, ¿qué se está haciendo? No hablo de, según el tamaño, podrá ser microcontrol o macrocontrol, pero quiere decir que ir asegurándote de que la gente sabe hacer sus partes y cumplir. Eso no lo puedes delegar nunca. Todo lo demás es absolutamente delegable. ¿Cuándo? Cuanto antes, porque entonces, si tú estás destinando un dinero a algo, el resto del dinero lo vas a poder emplear en algo mejor. Yo, porque tengo una persona contratada que me ayuda a limpiar la casa, a recoger a las niñas, a lo que sea, porque ese tiempo que yo estoy destinando, esos ingresos, que no son pequeños, ese gasto que estoy teniendo todos los meses, son horas que yo tengo a la semana para poder dedicarme a vender, a tratar con mi equipo, a hablar con los clientes, a generar algún tipo de producto nuevo, a revisar algo que vaya a darle un valor a mi negocio. Y a mí, ese pago me compensa de sobra lo que voy a tener que hacer. Lo que pasa es que tienes que tener un plan de acción claro y no ir un poco a lo loco. Yo creo que esto, cuando lo sacamos del contexto empresarial, como nos has dado un poco esta pincelada de, oye, alguien que te ayude en casa a planchar o a hacer la casa o a cualquier cosa, o el coche. O sea, yo ha habido veces de decir, a ver, se me ha fundido una luz en el maletero del coche, ¿vale? Esto es real. Entonces miro en internet y digo, esto tampoco sería tan difícil de arreglar. Esa es la idea. Y luego empiezo a pensar, a ver, Óscar, no es la primera vez que pasa esto, y luego ya ves que no tienes el destornillador adecuado, que resulta que el cable no es el que tú pensabas, que resulta luego no, que lo desmontas pero no sabes juntarlo otra vez, que resulta luego, porque claro, yo veía a mis amigos que algunos cambiaban los faros del coche, la luz de freno estropeada, y yo era el tolai que tenía que llevar el coche al taller 3 días porque no sabía cambiar la luz. Y luego esto lo puedo hacer yo. Pero luego pienso, ¿pero me vale a mí la pena estar 12 horas viendo cómo leches cambiar la luz y comprándome aparatos para cambiar una luz del coche? ¿O lo llevo al taller y ya está? Y pago 30 euros. Ahí lo vemos muy fácil. Ahí hay una cosa estupenda que se llama sinergia. Un pack de 4 cervezas, llamas al amigo, pasas sí. Un buen rato y te has quitado el follón. Y le dices, anda, explícame a ver, ¿cómo era esto que hacías del coche?
Déjame que te diga una cosa. A lo mejor piensas que ahora no es buen momento para empezar un negocio en Internet. Pero si no lo haces ahora, con la que está cayendo, probablemente no lo harás nunca, porque en realidad nunca es buen momento. O dicho de otra forma, siempre es buen momento. Si llevas tiempo con la mosca detrás de la oreja y quieres lanzar tu propio negocio en la red, pero no sabes ni por dónde empezar, tienes que echarle un vistazo al método Génesis. En Génesis, por primera vez te desvelo el método que solo comparto con clientes privados y empresas que pagan miles de euros por trabajar conmigo a una fracción del precio. El método Génesis está diseñado para que finalmente puedas dar vida al negocio de tus sueños en Internet. Es una formación online distinta a cualquier otra que hayas visto, porque cubre todo lo que necesitas saber para crear tu propio negocio, paso a paso, en el orden correcto y con ejemplos 100% reales. No son más piezas sueltas, no son objetos relucientes, no sobra ninguna pieza ni falta ninguna, son solo las que necesitas en el orden en el que las necesitas. Génesis es la formación más completa que he creado hasta la fecha y es el resultado directo de miles de horas de reuniones, consultorías y mentorías privadas con otros emprendedores. Descúbrelo en www.oscarfeito.com/Génesis. Y ahora, sigamos con nuestro programa de hoy. Estamos hablando con David Lloret, un asesor inquieto a quien le gusta vender y ganar dinero como alquemas, pero a quien también le gusta vivir la vida, tener tiempo libre y dormir la siesta como a mí. Así que ha desarrollado un método que él mismo practica y enseña para lograr justo eso, basado principalmente en lo que estamos hablando, que es la delegación inteligente. Rebobinando un poco, David, has hablado de distintas formas de una cosa que está mal siempre delegar, que es un poco lo que es la estrategia, que son, digamos, perder el control de lo que está pasando en tu negocio. Y tú dices que se puede delegar de dos formas, ¿no? Que una va a hacer crecer tu empresa y la otra hará que te estanques. Y esto es un poco como en Indiana Jones y la última cruzada, que para mí es la última peli de la trilogía. Para mí la cuarta no existe. Pero, ¿verdad? ¿De qué cáliz? O sea, ¿cuál es el cáliz de la delegación? ¿De cuál debemos beber? ¿Y cuál es el que nos va a convertir en ese polvo como en la peli? Mira, hay dos formas de delegar. Hay una que es por saturación. Quiere decir que tú sabes hacer el trabajo, tienes claras las tareas, tienes más o menos claro qué es lo que se tiene que hacer, pero te falta tiempo. Si tú te dedicas a hacer eso, vas a perder un montón de tiempo. Yo sí hago declaraciones de la renta. ¿Por qué? Porque no le estoy dedicando a otras cosas que dan más valor, ¿vale? Luego hay otra forma de delegar, que es muy habitual y es por incompetencia. ¿Cuándo es por incompetencia? Pues cuando no sé hacerlo y entonces le mando a otro que lo haga. El problema de delegar por incompetencia es que te estás vendiendo. Dependes absolutamente del otro. Si no tienes controlado determinadas cosas o formas de supervisar cuál va a ser la tarea que tiene que hacer el otro, estás muerto, porque dependes de la otra persona y lo que tienes y llevar un negocio consiste en intentar crear el menor número de dependencias posibles, sobre todo si quieres que vaya a futuro. Si tienes trabajadores, tienes que tenerlos muy claros y además estás claudicando con ellos. Sí. A mí, yo he visto en el caso que yo domino más, que es esto, ¿no? De contenidos, de marketing de contenidos. Yo creo que una cosa es, tú puedes delegar creación de ciertos contenidos, pero tienes que entender el propósito y tienes que entender por qué se está haciendo y por qué no, porque si no te pueden hacer unos contenidos pues que están muy bien, pero es como que tu negocio es como una especie de espantapájaros, ¿sabes? Con distintas piezas que no hablan entre sí, ¿no? Esto es una cosa que yo también he visto mucho. Vamos a volver a la metodología. Antes se me han pasado, tengo que reconocer, sé que nos has dicho, no sé si son 4 o 5 aspectos que tú identificas en toda esta metodología que tenemos que tener en cuenta a la hora de delegar. Repítenos, David, ¿cuáles eran esos aspectos? No sé si era, ¿qué era? ¿Operación? ¿Organización? No sé, pero los has dicho así como muy preparaditos. No, es que hay una parte que son las tareas ejecutivas. Ah, vale. Que eso es, mira, te quería decir, antes de acabar con eso, sí. El tema además de delegar por incompetencia tiene una cosa, y es que no estás valorando lo que cuesta hacer ese trabajo. Vale. Y si no eres capaz de valorar lo que cuesta ese trabajo, la otra persona puede que le esté remunerando de más o le esté remunerando de menos o no le estés haciendo valer, que es lo que hay. Y un día puedes tener un roto. Lo que te comentaba antes, eso de las 4, eran las labores gerenciales, que son realmente cuando uno tiene que pasar de ser un profesional a ser un empresario y
y de dejar de hacer tareas ejecutivas a hacer de labores técnicas a hacer labores de dirección. Entonces tenemos que mira, estas sí son delegables hasta si quieres. Lo que pasa es que es conveniente tenerlas controladas. La primera de todas es la planificación. ¿Qué es planificar? Pronosticar un poquitito qué va a hacer, establecer unos objetivos, programar cómo se van a hacer las cosas, coger un calendario de tareas y estipularlo, e ir viendo si se cumple o no se cumple. Luego está por un lado lo que es organización, que es desarrollar estructuras, qué gente necesito, cómo necesito, delegar esas tareas, empezar a ver un poco cómo vas con los recursos que tienes, cómo los vas a ir utilizando, fomentar las relaciones. La siguiente, dirección. ¿Qué es dirigir? Pues decidir, tomar decisiones, decir, oye, mira, ya tengo todo esto visto, vamos a ir por aquí, vamos a comunicar esas decisiones, vamos a hacerlas ver, vamos a motivar a la gente para que lo haga y vamos a desarrollar y a entrenar al equipo para que saque lo mejor de sí mismo y sacar adelante el proyecto. Y luego, esta es la última y es la que no es delegable de ninguna manera, y es el control. El control, que son transmitir los estándares o las normas de rendimiento, es decir, cómo se tienen que hacer más o menos las cosas o hasta dónde vas a llegar. Hay que dejar más o menos libertad según la gente esté más o menos capacitada. Pero desde luego hay cosas que no valen entregar de cualquier manera, hay cosas con las cuales tú tienes que rendir porque estás dando un nivel de calidad al cliente, tienes un compromiso y tienes un amor propio que te hace trabajar a un determinado nivel. Si eres chapucero, me parece muy bien, pero si tú quieres realmente crear algo a largo plazo, tienes que exigir unos baremos en los cuales tiene que estar el resultado de tu servicio o producto. Hay una cosa que yo no sé si va en planificación o en organización, o si se puede realmente empezar a ganar tiempo, o si deberíamos que es la documentación de los procesos, ¿no? Me da igual que sea una empresa grande, que sea una empresa pequeña, que sea un freelance, un autónomo. Al final, yo creo que al cabo de un tiempo de actividad nos metemos en estos bucles en los que estamos haciendo cosas. A mí me ayudó muchísimo, ir, digamos, listando después de ese proceso de observación que decíamos antes, ¿no? De saber en qué estás dedicando tu tiempo, porque tú ves que tú empiezas a trabajar a una hora, sales a una hora o terminas a una hora y pues durante ese día han pasado una serie de cosas. Tú miras en tu calendario y pues igual hay 3 cosas que había, o 2, o 6, o 5, las que sea, pero concretamente, ¿qué has estado haciendo ese día? Porque claro, si yo en mi calendario pongo preparar podcast, vale, perfecto, pero ¿qué implica preparar podcast? O sea, ¿cuáles son los 8, 10, 12, 14 pasos en lo que es la preparación de un podcast? ¿Y cómo documentaría yo eso? O sea, si yo caigo fulminado mañana por un rayo y alguien tiene que hacer esto, hay una documentación que explique exactamente cómo se hace esto. Y entonces a mí me pareció muy esclarecedor empezar a documentar estas cosas, porque aunque no te atrevas o consideres que todavía no es el momento, a pesar de lo que has dicho, David, de que cuanto antes mejor, aunque no te lo creas todavía o realmente no veas delegando, el hecho de ir teniendo todo esto documentadito como si se lo fueras a dar a alguien que lo tendría que hacer de cero y entender con eso que puede ser un vídeo, que puede ser exactamente qué haces y cómo lo haces, de repente luego dices, pues igual sí que lo podría hacer alguien. O sea, como que ayuda mucho, ¿no? A decir, joder, pues a ver, tampoco es tan complicado esto que hago. O sea, no es tan difícil explicar como yo pensaba, ¿no? Es que nos creemos a veces que somos más estupendos de lo que somos y sí. La inmensa mayoría, yo soy muy normalito, desde luego. Estandarizar y protocolizar es muy importante. A la gente le da una pereza, sí. Pero es más pereza o igual miedo a darse cuenta de que no es tan difícil. Mira, Óscar, yo tengo dentro del despacho una wiki inquieta. En la wiki inquieta vamos metiendo protocolos, procesos, qué ha pasado, cómo lo podemos hacer y muchas veces los revisamos, cómo lo podemos hacer mejor. La administración cambia y tenemos que cambiar con ellos. Y hay un montón de cosas que aquí tenemos que si alguien falla, esto no puede parar, porque hay determinados compromisos de cumplir. Es decir, tú te pones enfermo, te pasa cualquier cosa, da exactamente igual. Escucha, te mueres, el IVA no te lo perdonan, ni aunque te mueras. Entonces, hay que tenerlo todo de alguna forma lo más próximo, porque además haces que todo el mundo sea ligeramente prescindible, lo cual es muy bueno para el negocio. El primero que tiene que ser prescindible, además, es el dueño del negocio. Para que eso pueda crecer y en un momento determinado, si es necesario venderlo, o si no quieres vender en tu vida, por lo menos estar tranquilo de decir, tengo vacaciones. Y lo que tú estás diciendo ahora mismo de coger y pararte y decir, vamos a ver, ¿cuáles son mis tareas fundamentales? ¿Qué es lo básico que si no hago, lo voy a notar en poco tiempo o en medio tiempo?
pues determinadas tareas con clientes, determinadas tareas con el podcast. Vale, voy a protocolizar todo esto porque cuando lo vea, y además con lo que tú estás diciendo, lo ves en perspectiva, dices, si todo esto, la mitad de esto lo puede hacer cualquier otra persona medio capacitada, yo tengo que asegurarme de que este resultado llega o que esto está en tal fecha. Y a partir de ahí decides qué es lo que tienes que supervisar. Macho, tienes eso y tienes un negocio funcionando. Claro, tienes un negocio, es que es eso, no tienes una actividadcilla que haces, así que, claro, un autoempleo, que está muy bien, pero en el momento en el que dejas de verlo como un autoempleo y empiezas a verlo como un negocio, aunque realmente seas tú solo, te cambia muchas cosas cuando empiezas a pensar en esta perspectiva, ¿no? Porque luego de repente empiezas a introducir pequeñas variaciones como, bueno, a ver, pues yo esto que lo hago así, hago asado, pues me costaría 300 euros delegarlo. Vale, 300 euros. Si yo vendo cursos de 497 euros al mes y cada mes vendo 4, 5, 6, 8, 10, 3, 2, 1, no sé, algo de este estilo, es que con que venda uno ya se está pagando solo. Y luego dices, bueno, ¿y qué haces con ese tiempo que te has ahorrado tú que no tienes que hacer eso? Bueno, pues puedes tomarte doritos y cervezas en la terraza, como tu amigo ese, que vamos, que si es lo que te apetece, genial. O puedes desarrollar otras cosas porque te apetezcan o porque tengas curiosidad o por lo que sea. Entonces ya de repente, pero para poder hacer eso primero tienes que saber qué es lo que estás haciendo y luego tienes que ver qué es lo que implica y luego tienes que saber qué es lo que cuesta y qué es lo que rinde. ¿Qué es lo que te genera, no? Que yo creo que ahí está el bloqueo muchas veces. Es que por eso a veces hace falta compañía. Eso es lo que pasa. Que, por ejemplo, yo solo, yo te lo digo, es decir, yo todo lo que te estoy contando ahora mismo, aparte de ser fruto de haberlo hecho en mis propias carnes y de haberlo hecho con bastantes decenas de empresarios, ha sido también que lo he visto, lo veo ahora, pero era incapaz, aunque lo oía, aunque me lo decían, sin tener a alguien al lado que me corrigiese y me devolviese al sitio. No podía, y lo entendía, intelectualmente lo entendía todo. A nivel de coger hábitos y de entenderlo todo, era absolutamente incapaz. Sí, pero yo creo que ahí cada uno tiene un miedo, un fantasma, ¿no? Que hay que exorcizar y hay que primero identificar. ¿Cuáles pueden ser esos miedos? Primero es el miedo a gastar. El miedo a gastar dinero y tú dices, no, es que es una inversión. Sí, ya. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es entenderlo. Si a mí me dicen, oye, yo invierto 2.000 euros al mes, como en tu caso, y mi negocio se multiplica por 10 y tú me lo garantizas, ¿quién no iba a firmar eso? Pues todo el mundo. El problema es que siempre hay ese elemento de duda de ¿y si no funciona? Pero, David, pasa con delegar y pasa con contratar herramientas. Online, yo lo veo, es decir, oye, esta herramienta para redes sociales te permitiría hacer esto. No, yo prefiero hacerlo tal porque me ahorro los 100 o 200. Esta herramienta para hacer webinars. No, yo prefiero hacer un YouTube Live que parcheo esto con esto y más o menos hago lo mismo y no me gasto los... Trampeo. Claro, y no gasto los 40 o los 50 al mes. Yo soy muy partidario de que la gente sea rata y que no gaste por gastar. Yo, por ejemplo, me gasto una pasta en formaciones que no tiene nombre. ¿Y por qué? También, porque ya tengo un ojo. Oye, pues me han dicho que dentro de poco sale un curso de storytelling que puedo estar... Lo he oído por ahí, Óscar. No sé cómo, porque... Bueno, sigue, perdona. Sí. No. Tienes razón. Me gasto, escucha, soy un junkie. Y además me he dado cuenta de que tengo un problema. Ahí tengo que empezar a controlarme a veces porque acumulo de más. Luego, ¿sabes qué es lo que pasa también? Que he aprendido a monetizarlo. Entonces, yo de lo que aprendo, hay una parte, casi siempre, que puedo transmitir a mis clientes, con lo cual me revierte. Y entonces veo que vale la pena. Sí. Pero sí que es verdad que lo veo. Tú puedes tener una mentalidad de pobre o de rata, que yo para algunas cosas todavía las tengo. Además, las tengo por cosas de tiempos de los antiguos. Y hay otras en las cuales sé ser generoso. A mí, primero por egoísmo absoluto. A mí me ha pasado, este mes de enero había cambiado el convenio después de no sé cuántos años de oficinas y despachos de aquí de Alicante, y le pregunté a mi compañero que lleva el área laboral, le dije, ya tuvieron una subida en Navidades, porque yo a final de año siempre tienen una subida si cumplen determinados objetivos, y ya les anuncié lo que había, y cuando ha sido la subida le he dicho, ¿cómo ha acabado el convenio? Y dice, no, seguimos por encima de convenio todos. Digo, vale, perfecto, no quiero saber nada más. Quiere decir que, ¿por qué? Porque a mí yo dependo mucho de mi gente. Necesito que mi gente esté muy contenta, que vaya muy bien y que vayan motivados. Y que hagan el trabajo con ganas y con ilusión. Para eso no puedo tenerlos aquí 12 horas. Tienen que tener la tarde libre. Para eso tienen que tener un sueldo más que digno para que tengan una buena vida. Igual que lo tienen en eso, hay determinadas cosas que tú debes decir, aquí vale la pena invertir. ¿En qué vale la pena invertir? Vale la pena invertir en entender tu negocio, entender cómo entra el dinero. Vale la pena invertir en aprender a vender mejor.
Vale la pena invertir en, si tienes un equipo, saber tenerlo cohesionado. Y vale la pena invertir en saber mirar tus números. Porque si no te vas a estampar, antes o después. Vamos a hacer un... Yo no sé si esto es un detalle o no es un detalle, porque en el fondo es bastante meollo. Como decías, intelectualmente no es difícil entender esto, ¿no? Interiorizarlo, absorberlo, decir lo que estamos hablando. Yo creo que es obvio, ¿no? Pero la duda, muchas veces el bloqueo, incluso pues habiendo entendido todo esto, es vale, ¿y dónde encontramos a gente para empezar a delegar? A mí personalmente siempre me ha funcionado muy bien desde que tenía pequeños blogs a tiempo parcial y que ya delegaba cosas de eso para un poco que eso fuera solo o medio solo, que casi todo pudiera ir solo. Siempre me funcionó muy bien buscar gente dentro de mi comunidad, suscriptores, lectores del blog o espectadores esos de YouTube que siempre son los primeros siempre en dejarte un comentario amable, oyentes del podcast de esos que siempre te comentan. De ahí siempre he tenido suerte. ¿Por qué? No sé, es gente que me conoce, es gente que sabe cómo funciona, es gente que son fans de lo que estás haciendo. Pero, primero, no sé si es la mejor opción, porque precisamente al existir esa relación a lo mejor no es objetiva, no lo sé, pregunto. Y por otro lado, pues la gente que está empezando, que quizás está en una fase que todavía no tiene una gran audiencia, no tienen a quién girarse, pues claro, no puedes tirar de esa comunidad para empezar a delegar. Entonces, no sé un poco a la hora, David, de decir, venga, ya nos lo hemos creído, lo hemos interiorizado, lo vamos a aplicar, ya lo hemos hecho nuestro plan, sabemos exactamente por dónde queremos empezar a delegar. Ahora, ¿dónde puedo ir a encontrar a gente? No sé, ¿tú esto cómo lo enfocas? Mira, lo primero de todo es tener claro qué es aquí hay dos partes. Una, que es muy importante, que es qué formación o qué conocimientos tiene que tener, qué habilidades tiene que tener la persona que vas a contratar. Habilidades duras, digamos, ¿no? O sea... A partir de ahí empiezas, claro, a partir de ahí empiezas. A mí no me contrates para que te lleve las redes sociales, porque lo más normal es que te estrelle. Claro, o sea, aquí traducido básicamente a nuestros oyentes, si tú tienes un canal de YouTube y tienes un espectador que le encanta tus vídeos, pero jamás ha editado un vídeo, pues a lo mejor podría ser un gran community manager para dinamizar las conversaciones, porque se sabe todos tus vídeos de memoria y podría generar conversaciones en torno a eso, pero no le pidas que te edite los vídeos, porque por muchas ganas que pongan no tiene los skills, las habilidades concretas. Ya está. Luego la segunda parte muy importante, que esto además tiene bien el desarrollo con cualquier persona con la que vas a delegar, es, eso sí que es imprescindible, un alto sentido de la responsabilidad y ganas de trabajar. Y eso se tiene que fomentar a lo largo de la colaboración, vaya a durar lo que vaya a durar el tiempo. Tienes que darle a esa persona el valor que merece y tenerlo satisfecho. Y luego es muy importante también el ver cómo vas a controlar ese trabajo. Es decir, qué parte de la supervisión tienes que tener claro para ir viéndolo. ¿Tiene que enviártelo esa subida de vídeo? ¿Tiene que enviarlo antes para que tú lo valores? ¿O cuando ya te he enviado 4 o 5 y ya ves que está bien, le dejas más manga ancha y sigues soltando? Yo a la hora de buscar, yo busco siempre un sentido de responsabilidad. Y responsabilidad para mí es alguien que si has quedado a 1 hora, aparece a 1 hora. Que cuando te ha enviado un currículum y tienes una reunión con esa persona, ha visto un poco tu web y sabe a lo que te dedicas y ha visto un poco la especialidad que tienes. Es alguien que se toma interés. Sí, porque es verdad que yo creo que es más difícil aprender eso o moldear una persona que no tiene esas ganas y ese interés y ese sentido de la responsabilidad que aprender a editar un vídeo. O sea, a ver, siempre partiendo desde un mínimo. Tampoco es una escuela esto para formar a la gente desde cero a hacer una tarea concreta, pero a mí personalmente en el pasado que he tenido situaciones, es decir, prefiero a alguien que obviamente tiene una idea de hacer esto, que lo ha hecho, que tiene cierta experiencia, que tiene cierto conocimiento, digamos nivel 6 sobre 10, 7 sobre 10, pero tiene un 10 sobre 10 en actitud y tal, y conocimiento, y que realmente le gusta lo que está haciendo y le gustaría participar en esto, que a otra persona que quizás está mejor cualificado técnicamente para hacer eso, ya sea edición de vídeo, de audio, de redes sociales o lo que estemos hablando, pero como que le da igual y que es más rollo mercenario, que no tengo nada en contra, es decir, lo veo más como un trabajo y que lo que quiere es tener 10 clientes a quien le gestiona el podcast o les gestiona las redes y punto. Yo no voy a ser nada especial, ¿sabes? No va a tener ningún interés en hacer nada. Entonces, ahí yo creo que es encontrar un equilibrio, supongo, depende mucho de la persona en cada caso. Y si vas a coger a alguien novato, hay una cosa muy importante, y es que veas su capacidad de autocrítica. Hay buenos profesionales que se quedan en buenos profesionales y hay gente con ganas que evoluciona una barbaridad y se comen por los pies a los nuevos profesionales por una razón muy sencilla. Es que saben darse cuenta de en qué
luego se castigan y ven que podrían haber hecho mejor, cómo lo podrían superar, y eso es una característica muy a tener en cuenta con quien vayas a colaborar siempre. Es afán de superación realmente, es decir, no, ¿verdad? Es no conformarse con lo mínimo, ir siempre ese puntito más allá, ese pasito más allá. Una duda sobre esto que tengo mucha curiosidad, David. Hablando de, o sea, involucrar a la gente en los proyectos, o sea, que la gente se sienta partícipe de lo que uno está haciendo, implica un punto de conversación, ¿no? De bidireccionalidad, donde no es decir, oye, esto se hace así, punto, porque yo lo hago así. Pero yo también he tenido la experiencia de cuando abres la puerta a alguien y dices, oye, ¿y tú esto cómo lo harías? Y tú crees, mira, yo esto lo hago así, pero a lo mejor hay otras formas que se te ocurre y yo estoy abierto a escuchar. Claro, es como un poco error de novato, porque dices, bueno, pues yo a esta persona para involucrarla y que se sienta parte del proyecto, por ejemplo, el podcast, pues oye, tú esto yo lo hago así, ¿cómo lo harías tú? Y a mí, yo he cometido este error, no sé si es un error, porque ¿qué pasa? Que de repente esa persona que tú lo que quieres es que te quite tiempo, de repente te empieza a lanzar tantas ideas que me quema, ¿sabes? No puedo ya, porque, claro, decir, sí, todo esto está muy bien, pero en tu tiempo libre, ¿sabes? No me estés presentando nuevas ideas cada día porque al final yo te he contratado para que salga. ¿Sabes lo que te digo? No sé... Hombre, vamos a ver, hay que ponerle diques a eso. Pero eso es tan sencillo como según el tamaño, lo que sea. A mí hay una cosa que me encanta hacer y es lo siguiente. Se llama microobjetivos. ¿En qué consisten los microobjetivos? De esto que estamos haciendo, plantea, pero eso lo puedes decir además a toda la gente que colabora contigo. Plantea cómo podemos mejorar algo y tráeme 1 o tráeme 5 a la semana. No me estés bombardeando día sí, día no, porque si no, no estoy trabajando, me estás interrumpiendo, que no es lo mismo. ¿Vale? Claro. Pero si acotamos un momento y decimos, tenemos media hora para ver propuestas, media hora, y en media hora tú me traes 8 propuestas, fantástico. Y de esas 8 propuestas, ¿qué tienes que hacer? A ver, ¿cuál es la que cuesta menos de implementar y cuál es la que más retorno nos va a dar? A partir de ahí mides y dices, oye, pues ¿por qué no probamos esto? ¿Qué es lo que vas a hacer? Lo coges, lo pruebas en tu negocio. Si funciona, una maravilla. Primero, tu negocio ha mejorado y segundo, la motivación del colaborador que ha participado va por los aires, porque está participando directamente en el negocio y no todo es una imposición del jefe. Está siendo una colaboración y se está desarrollando como persona y como profesional. Eso es la leche marinera para tener a la gente encantada contigo. Yo llegué a un punto que dije, no me propongas nada que no puedas hacer sin mi cola, sin mi... Hombre, pero valora, es decir, escucha, propone 10, también acorta el tiempo de la reunión, hoy tenemos media hora. Seguro que tienes unas ideas buenísimas, entonces de probar esto aquí o allá, vale, pues venga, en Pinterest, ¿crees que el podcast funcionaría bien en Pinterest? Genial, haz una prueba y me traes datos. No me pongas a mí a crearte una cuenta de Pinterest, a crear una descripción en Pinterest, a hacer no sé qué, y luego ya, sabes, que esto también hay que tener cuidado. Pero eso es parte de la delegación, vamos a ver, sí. Igual lo tiene que hacer quien lo propone, igual hay otra persona que es más apta, pero sí, el momento en el que muchas veces a veces se lo come demasiado quien lo propone, ¿vale? Pero la idea es, hay una idea, vamos, pero la parte de delegar no es que te manden a ti faena. Claro, o sea, es que al final es como, oye, tú estás muy bien, pero es que me estás creando más trabajo de verdad, que seguro que son muy buenas ideas, pero a lo mejor, ¿sabes? Es lo que llaman las ideas no solicitadas, ¿sabes? Aunque no tengan ni la más mínima intención de nuestros oyentes de aprender a gestionar mejor su negocio y su vida, aunque yo espero que algunos sí, yo voy a recomendar a todos que vayan a la web de tu programa de desarrollo empresarial, como mínimo para leer el copy, porque me parece brutalmente persuasivo, y cuando me has dicho quién lo ha escrito, que es una... que ha estado aquí en el podcast de invitada, ya lo entiendo. Ahora, si alguien sí tiene intención de aprender y dice, oye, pues yo esto lo veo y me gusta David y me gusta la filosofía, cuéntanos un poquito en qué consiste el programa, para quién está pensado, esta un poco pata dual que tú tienes de la asesoría, que es este programa de desarrollo empresarial. Mira, te cuento. Por un lado, te cuento que ya que has dicho el copy yo lo hice mano a mano con Inés Díaz, que es, vamos, es amiga y es una fantástica persona y me encantó y pasé unos ratos estupendos preparándolo. Y luego lo que hago es esa estrategia de email que tú también sigues y que sigue bastante gente. Bueno, yo en mi caso sigo con el email diario desde hace 1 año y medio, sí, mandando la turra. Cualquiera que quiera puede coger, dejar ahí el email, se inscribe y yo todos los días doy una pincelada de empresa.
lo mezclo con todo lo que se tiene que mezclar, pero siempre intento dejar algún pozo para reflexión, que poco a poco va calando y va ayudando. Uh-huh. Y por supuesto, vender en un momento determinado. Si alguien está suficientemente interesado y está tan loco para decir voy a pagar 2.000 euros al mes masiva a este energúmeno, entonces vemos cómo le podemos ayudar, que lo hacemos en persona o online si hace falta. Uh-huh. ¿Y en qué consiste? Consiste en coger y sentar al dueño de negocio una vez a la semana. Hay una modalidad quincenal, pero yo solamente cojo la de una vez a la semana, porque tengo 2 compañeros también que me ayudan, y lo que hacemos es que los sentamos y vamos viendo cuál es su circunstancia, cómo se encuentra, qué es lo que necesita, y le vamos dando herramientas para que empiece a controlar mucho mejor su negocio, para que empiece a dirigirlo, para que empiece a tener más tiempo libre, para que el equipo funcione mejor, para que se pierda menos dinero, para que se venda mejor, para que estén los números más controlados. Y eso tiene un apartado de equipo, otro de ventas, uh-huh, otro de finanzas y otro de previsiones, que al final no es más que un círculo que son las patas que controlan el negocio. Y si los tiene todo controlado, no va a haber nada. De hecho, cualquier tipo de negocio lo va a poder saber, entender y llevar, pero vamos, con mucha soltura, controlando y supervisando, no picando. Lo que pasa es que hay alguna gente que le gusta picar, y salir de picar. Sí, bueno, y que luego si a cada uno le gusta y eso le mola, pues es como lo de aprender, lo de las formaciones. Si a ti te gusta hacer cursos, oye, hay gente que luego lo va a aplicar y hay gente que no, pero le gusta hacer cursos, igual que a otro le gusta ir a un museo y aprender en un museo. Oye, pues, o ver documentales, ¿por qué no uno va a hacer? No, esto tiene que ser práctico. Y bueno, no voy a juzgar yo el bolsillo de cada uno, pero ya te digo que yo, si no saco resultados, me sentiría muy culpable. No, aquí no. Aquí, o sea, me refería a lo otro de luego lo que hace cada uno con el tiempo extra que le dé, ¿sabes? Y el tiempo que gane, pero aquí, y de hecho vamos a incluir la web porque, aunque solo sea para aprender copy, y sobre todo para ver cómo están plasmados esos 4 aspectos de esa rueda del negocio, digamos, las distintas secciones sobre las que se trabaja, merece la pena. Para terminar, David, mira, háblanos de esto. No sé si esto tiene que ver con ese email diario que has enviado, si es esa misma lista de suscripción. La semana que viene, la semana después de presentarse este episodio, que para aquel entonces estaremos ya con el episodio 400 a todo trapo, vas a dar una serie de consejos para gente que dice, bueno, pues mira, quizás lo primero que querría hacer es quitarme encima todo esto de asesoría, de impuestos, de hacienda, de IVAs, de IRPFs, de historias. No sé cómo hacerlo bien, no sé en qué me tengo que fijar, no sé cuáles son las opciones. Cuéntanos un poco qué es lo que vas a enviar y qué hay que hacer para recibir esta información. Óscar, lo que voy a hacer va a ser el 15... ¿Qué ganas tienes de que llegue el episodio 400, Hombre, es que va a ser un popurrí va a ser un festival de música, pirotecnia, vamos a hablar de Doritos, de Goonies y y a lo mejor un poco de marketing si da tiempo. Qué maravilla. Mira, la idea es la siguiente. Yo todos los días envío un email a las 3 de la tarde. ¿Qué voy a hacer? El 15 de marzo voy a enviar un email especial y voy a hablar de un tema muy concreto. ¿Cuál es el tema? Estábamos hablando antes de delegar por incompetencia. Uh-huh. A mí, en este último mes y medio, me han entrado 3 empresas en el despacho donde no les estaban llevando bien la contabilidad, los impuestos y todo. Y si se hubiesen fijado en 4 detalles, seguramente, primero, hubiesen mandado al orden al asesor o seguramente hubiesen salido corriendo de allí muchísimo antes. Porque pasa que el tema de la asesoría es una cosa de esas delegaciones por incompetencia. El mundo de los impuestos, el miedo a Hacienda, es tan grande que muchas veces delegas sin querer saber nada más. Error. ¿Qué es lo que voy a proponer yo? Voy a preparar un breve informe para explicar cuáles son las cosas en las que te tienes que fijar para contratar a un buen asesor. Los asesores los conocemos como los abogados, sabemos quiénes son buenos y quiénes son menos buenos. Hay algunos que no los conocemos, evidentemente, pero sabemos más o menos cómo coge a cada uno porque nos hemos encontrado con ellos, hemos colaborado, los hemos tenido enfrente como contrarios. Cuando tú estás con un buen asesor, estás tranquilo y estás a gusto, pero cuando tú estás con un mal asesor y no sabes que es un mal asesor, también estás tranquilo y estás a gusto, y luego te puede venir un disgusto. ¿Y qué vamos a hacer? Intentar evitar eso, con el email que el día 15 de marzo voy a enviar a cualquiera que esté en mi lista. Todo el que esté inscrito en mi lista el día 15 de marzo tendráis información que le podrá servir para el resto de su vida, porque es algo que no va a caducar nunca. Perfecto, pues vamos a incluir la URL porque entiendo que esto es en asesoresinquietos.com.
asesoresinquietos.com. Ahí vamos a poner las URLs, vamos a poner la URL del programa. Y nada más, David Lloret, creador de estos asesoresinquietos.com, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer charlar contigo aquí en la Academia de Marketing Online. Cuéntanos, para terminar, alguna otra red social. Tú ya me has dicho que tú para esto no eres, que lo mejor por email, ¿no? Casi mejor. Lo mejor por email. Yo contesto a todos los emails antes o después. De hecho, generalmente procuro que no pase mucho más de un día o dos en contestar todo, pero si es de clientes menos, claro. Pero sí, tengo LinkedIn, pero soy un zampo, o sea que me gustaría aprender. Tengo LinkedIn, pero bueno, ahí está, lo tengo en la colección de cromos. Ahí está, una vez al mes entro y veo que hay gente que dice cosas. De momento en asesoresinquietos.com, que vayan ahí, que echen un vistazo al programa de desarrollo empresarial, que se animen a delegar, a empezar a ver qué están haciendo con su tiempo, a valorarlo, a ver de dónde se puede ahorrar tiempo para utilizar en otras cosas. David Lloret, poco más que decirte, muchísimas gracias por tu tiempo y hasta la próxima. Muchas gracias a ti, Óscar. Gracias. Y con esto, mi querido y fiel oyente, hemos llegado al final de nuestro episodio de hoy. Si te gusta este podcast, si te gusta la Academia de Marketing Online y quieres aportar tu granito de arena, lo mejor que puedes hacer es dejarme una valoración positiva en tu herramienta de podcast favorita y compartir este episodio para que entre todos podamos formar, inspirar y motivar a más emprendedores y emprendedoras en todo el mundo. Y si tú también sueñas con emprender online, pero te paraliza la cantidad de información disponible y no sabes por dónde empezar, o crees que es muy difícil, o piensas que tú no vales para esto, te invito a ver la clase gratuita que he grabado para ti donde explico los pasos fundamentales para poner en marcha un negocio sólido en Internet desde cero, en el orden correcto y de forma súper fácil de entender. Puedes ver esa clase en www.oscarfeito.com/clase y te prometo que te ayudará a ponerte en marcha si todavía no lo has hecho y también a revisar los cimientos de tu negocio si ya has empezado pero te gustaría crecer más rápido. Espero que este podcast te aporte la formación, la inspiración y la motivación para emprender tu propia aventura digital con éxito. Gracias por escuchar y te espero, como siempre, en el próximo episodio.